Hola, soy la doctora Ceci. Mi nombre completo es Cecilia Bess Félix. Tengo 26 años y soy médico. Hice mi carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como la UNAM, y actualmente estoy haciendo mi especialidad médica en medicina familiar. Les quiero contar un poco acerca de mi historia y cómo es que llegué hasta donde estoy y los pasos que me llevaron hacia aquí. Bueno, pues lo primero que hay que contar es que yo nací un 3 de agosto del año de 1994. Así es, el mismo año en el que nació el cantante Justin Bieber. Bueno, pero la diferencia es que yo nací en México y nací en un estado del norte del país llamado Sinaloa, específicamente en un lugar llamado Culiacán. Soy la tercera hermana de 4 hermanas mujeres del matrimonio de mis papás. La verdad es que nadie en mi familia estudia medicina, entonces yo no tengo una figura que me haya inculcado el amor a la medicina. Pero desde muy pequeñita siempre me gustó experimentar, siempre me gustaba mezclar cosas, siempre me gustaba la ciencia, siempre me gustaba pedir de Navidad los juegos de mi alegría y todo el tiempo estaba enamorada de la ciencia, de la experimentación, de ver qué era lo que le sucedía a los animales, cómo se comportaban, entonces siempre estuve muy interesada en ese aspecto. Y posteriormente, cuando entré a la primaria, me empezaron a interesar materias como las ciencias naturales, en donde básicamente nos explicaban cómo se comportaban los seres vivos y pues claro, la naturaleza en sí. Realmente cuando yo estaba en la primaria, pues estos eran los libros en los que nos basábamos para estudiar. Y pues la verdad es que eran las materias en las que siempre sacaba 10 y en donde me iba muy bien porque me encantaba. En realidad ni siquiera tenía que estudiar muchísimo para aprobar con 10 estas materias, porque las disfrutaba al 100%. Pero pues claro, no siempre quise ser médico, a pesar de que me gustara la ciencia, no tenía muy claro qué era lo que me quería dedicar. Por un lado, quise ser astronauta. Después también quise ser bióloga. Incluso quise ser hasta chef. Entonces, pues, que desde primera instancia quisiera ser médico, pues en realidad no fue así. Claro, siempre me gustó jugar ser médico como la mayoría de los niños. Siempre curaba a mis Barbies, siempre curaba a mis muñecas, a mi hermanita y pues la verdad es que lo disfrutaba mucho. Pero en realidad, como todo niño, siempre me quise dedicar a muchas cosas. Más adelante en mis estudios llegó la secundaria. En la secundaria las materias eran un poco más avanzadas, entonces comencé a ver una materia llamada química, que fue una de mis materias favoritas a las cuales yo vivía siempre pegada a los libros. Me encantaba cómo se relacionaban unos con otros, cómo se hacían las mezclas, qué reacciones tenían y todo el tiempo me la pasaba en los laboratorios o haciéndole preguntas a todos mis maestros acerca de estos temas. Y claro, también estaba la materia de biología, en donde por primera vez nos enseñaron cómo era que funcionaba una célula. La verdad es que yo estaba muy emocionada al tener estas materias y los días en los que me tocaban estas materias eran mis días favoritos en la escuela. Ahí fue cuando me di cuenta que en verdad la ciencia era una de mis mayores pasiones en la vida. Y posteriormente llegué al siguiente escalón en mi vida que fue la preparatoria. En la preparatoria puedes hacer diversas cosas y entre ellas investigación. La primera vez que yo realicé investigación fue muy importante y trascendente en mi vida, porque lo hice muy enfocado hacia la carrera de medicina, ya que tenía que ver con diferentes medicamentos. Ahí fue cuando me di cuenta que era sin duda la carrera que yo debía elegir, porque me dio muchísima emoción al saber que esas medicinas que yo había investigado en realidad le pudieron haber ayudado a muchos pacientes. Entonces ahí fue cuando yo tomé la decisión de irme a la carrera de medicina. Obviamente elegir una carrera es una decisión muy importante
porque finalmente debe ser algo que nos haga muy felices a nosotros, que nos guste muchísimo, muchísimo y que sobre todo sea una decisión tomada por nosotros mismos y por nadie más, no por lo que nos digan nuestros papás o nuestros maestros, porque es a lo que nosotros nos vamos a dedicar absolutamente toda nuestra vida y a quien debe hacer feliz es a nosotros mismos. Por eso es que yo elegí esta carrera sin ningún tipo de presión de mis padres o de mis maestros. Por eso es que elegí medicina. Entonces, elegí la carrera y comencé el primer año en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. Después de eso llegué a la Facultad de Medicina. El primer día que entré me di cuenta que era un mundo enorme, que los edificios eran gigantescos, que las instalaciones eran muy grandes, que las actividades que podías hacer aparte de tus materias también eran muy extensas. Entonces, pues yo estaba maravillada de todo lo que podía hacer en esa facultad. La verdad es que es un lugar impresionante que te da muchísimas oportunidades y sobre todo el espíritu universitario de pertenecer a la mejor escuela de medicina de toda Latinoamérica. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de encontrarme en esta facultad, pero también el primer año me di cuenta de que medicina era un mundo muy grande y había que estudiar muchísimo para poder llegar a comprender el cuerpo humano y sobre todo para el objetivo final de la carrera de medicina, que es aprender a salvar vidas. Entonces, yo sabía que estaba en un lugar muy importante y sobre todo que tenía que esforzarme muchísimo para salir adelante. Entonces, fui una mujer muy feliz de estar ahí, pero también sabía que tenía muchísimas responsabilidades y trabajo que hacer. Y bueno, dentro de todas esas actividades que les hablaba, también está el SECAM, que es un lugar en donde nosotros podemos practicar con modelos o más bien robots para que nosotros seamos muy hábiles para poder después estar con un paciente y sobre todo no caer en errores. Como pueden ver en las imágenes, el Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, por sus siglas SECAM, como lo llamamos, son aulas en donde tenemos aquí, como pueden ver, pues robots que nos permiten hacer todo tipo de actividades médicas, todo tipo de maniobras en donde básicamente nos ayudan a hacer muchísima práctica antes de llegar con un paciente real y sobre todo esto hace que nosotros adquiramos habilidades como esta, como dar RCP, como ayudar a que sobreviva un paciente y sobre todo volvernos muy diestros en cualquier tipo de técnica. Y esto lo que hace es que nosotros no cometamos errores a la hora de estar con un paciente real y así brindarle una mejor atención. Como pueden ver, también se pueden atender partos de robots. También se le puede monitorizar. Aquí vemos el corazón del robot y podemos aprender cualquier tipo de cosa a través de ellos. Entonces, es de las cosas que más me impresionó de mi facultad, el tener justamente todo este tipo de prácticas que nos ayudan a nosotros a ser mejores profesionales. Y no solamente eso, sino que también en un futuro poder no cometer estos errores y sobre todo aprender de ellos a través de simulaciones sin hacerle daño a nadie, porque pues básicamente son robots. Entonces, pues la verdad es que es una de las cosas que más me impresionaron y se me hicieron maravillosas de la Facultad de Medicina. Y bueno, pues claro, el trabajo es mucho en la Facultad de Medicina, pero también haces muy buenos amigos y estos colegas y amigos se van a quedar para siempre en tu vida. Van a tomar seguramente diferentes especialidades, porque claro, no a todos nos gusta lo mismo, pero son amigos que sin duda alguna siempre van a estar dentro de nuestro corazón.
Entonces, pues aquí tengo a muchos de mis amigos que yo quiero y estimo muchísimo y que muy seguramente siempre vamos a estar en contacto porque aunque hayamos elegido diferentes especialidades, siempre vamos a contar uno con el otro. Otras de las dos actividades más importantes que tiene cualquier facultad de medicina son la investigación y la docencia. Es responsabilidad de todos los médicos contribuir a la investigación de nuestros países. Y otra muy importante es la docencia. Siempre es bueno que cualquier médico contribuya con el conocimiento que ya se tiene a las nuevas generaciones. En lo personal, a mí me encanta la docencia y pertenezco a la Coordinación de Enseñanza y Evaluación de Inmunología de la Facultad de Medicina, y la verdad es algo que a mí me encanta hacer. Inmunología, pues básicamente es una materia en donde nosotros vemos todos los procesos por los cuales el ser humano se defiende de cualquier agente externo. Entonces, pues básicamente son las dos actividades más importantes que un médico debería de hacer por lo menos alguna vez durante su formación académica o bien después de ella. En la Facultad de Medicina de la UNAM, la carrera dura 4 años y medio, más un año de internado médico, más otro año de servicio social. Es decir, desde que ingresas a la Facultad de Medicina en primer año hasta que terminas totalmente la carrera, deben transcurrir 6 años y medio. Y así te puedes graduar. Posteriormente a que yo me gradué, yo elegí la especialidad de medicina familiar. Medicina familiar es lo que más me gusta a mí hacer porque básicamente ves a toda la familia y te das cuenta que si esta familia es unida y siempre están felices, todos los pacientes se recuperan muchísimo más rápido. Entonces, por eso es que yo amo esta especialidad. Se me hace muy bonita y todos los temas que tiene esta especialidad son los que a mí más me gustan. Actualmente estoy haciendo mi especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para finalizar, quiero decir que la carrera de medicina es una carrera muy gratificante. Siempre que un paciente se va saludable a casa y te agradece, es lo más bonito y te llena el corazón de muchísima alegría. Siempre, mil y una vez más, podría elegir esta carrera. No queda más que agradecerle su atención y quedo a sus órdenes.